Las cuñas de sincronización se usan para sostener a los árboles de levas de inyectores y válvulas en la posición deseada durante instalación y sincronización del tren de engranes frontal. Estas cuñas ajustan entre las superficies planas maquinadas de los árboles de levas y la pared de la cabeza de cilindros. Consulte el CPL del motor para el ángulo de cuña correcto a utilizar. El calibrador de ajuste del freno es un calibrador de laina de 1/4 de pulgada que se usa para calibrar el tornillo de ajuste para el balancín del freno del motor. El soporte de elevación de la cabeza de cilindros se usa para desmontar la cabeza de cilindros Signature. El diseño de este soporte de elevación permite inclinar la cabeza durante la separación. El dado de la cabeza de cilindros es similar a un dado estándar. Sin embargo, el extremo del dado se ha maquinado plano para proporcionar contacto mejorado con los tornillos de montaje de cabeza corta de la cabeza de cilindros. Se ha incluido una extensión corta en el dado para mejorar el acceso. El compresor de resortes de 4 válvulas permite que todos los resortes de 4 válvulas de un cilindro sean comprimidos a la vez. Esta herramienta se usa para reemplazar los sellos de válvulas sin desmontar la cabeza de cilindros. El compresor de resorte de válvula sencillo se usa para comprimir un resorte de válvula a la vez. Se recomienda usar una pistola de impacto de 3/4 de pulgada para instalar los tornillos de la cabeza de cilindros. Estos tornillos se aprietan usando el método de torque más ángulo. Aunque aún debe usarse un torquímetro convencional para el torque inicial, puede usarse esta llave de impacto para el giro adicional de 90 grados. Para preparar el desmontaje de la cabeza de cilindros, desconecte la batería para evitar un arranque accidental. Drene el refrigerante. Guarde el refrigerante en un recipiente limpio, de modo que pueda vertirlo nuevamente en el motor después de completar el procedimiento. Desmonte el turbocargador. Desmonte el múltiple de escape. Quite la conexión de entrada del aire. Desmonte el módulo del sistema de combustible integrado para proporcionar espacio para desmontar el árbol de levas de inyectores. Consulte la sección de combustible de este programa para información adicional acerca del desmontaje del IFSM. Desmonte el SM, placa de enfriamiento y junta. Quite la manguera de entrada de aire del compresor de aire. Desmonte la cubierta de balancines. Quite las crucetas, ejes de balancines e inyectores. Este procedimiento se cubre con más detalle en la sección de combustible de este programa. Ambos árboles, tanto el de válvulas como el de inyectores, deben desmontarse para accesar los tornillos de montaje de la cabeza de cilindros. Desmonte los árboles de levas, comience quitando la cubierta de engranes superior. Quite las tapas traseras del árbol de levas de inyectores y de válvulas. Quite los 2 engranes del árbol de levas. Este procedimiento se cubre con más detalle en la sección extremos de este programa. Quite los tornillos de retención y el retén del árbol de levas de válvulas. Deseche el arosello y sellos. Desmonte el árbol de levas de válvulas. Gire el árbol de levas según sea necesario para alinear el árbol con los barrenos. Soporte el árbol de levas según sea necesario conforme lo desmonte. El árbol de levas puede desmontarse a través del frente o de la parte trasera de la cabeza de cilindros. Quite los 2 tornillos y la placa de retención del árbol de levas de inyectores. Deseche el arosello y el sello. Desmonte el árbol de levas de inyectores. Gire el árbol de levas según sea necesario para alinear el árbol de levas con los barrenos. Soporte el árbol de levas según sea necesario, conforme lo desmonte. El árbol de levas puede desmontarse a través del frente o de la parte trasera de la cabeza de cilindros. Elimine cualquier aceite excesivo de la parte superior de la cabeza de cilindros. Quite los 26 tornillos de la cabeza de cilindros. Usando una grúa u otro dispositivo de elevación,
Desmonte la cabeza de cilindros. Algunas instalaciones requieren el uso de un soporte de elevación que permite inclinar la cabeza a medida que se desmonta del motor. Quite la junta de la cabeza. Consulte el manual de diagnóstico y reparación de fallas y otra literatura de servicio para normas de inspección y reutilización de la cabeza de cilindros. Use una herramienta apropiada y quite los anillos de fuego de la parte superior de las camisas de cilindro. Estos anillos deben reemplazarse cada vez que se desmonte la cabeza de cilindros. Instale la nueva junta de la cabeza de cilindro sobre los pernos guía en el bloque del motor, asegurando que las aberturas en la junta se alineen con los pasajes en el bloque del motor. Instale los anillos de combustión en la parte superior de cada una de las camisas. Alinee la cabeza de cilindro sobre los pernos guía y bájela sobre el bloque. Use aceite limpio para motor para lubricar los 26 tornillos de la cabeza de cilindros. Permita que el aceite escurra de los tornillos e instálelos en la cabeza de cilindros. Los 22 tornillos cortos se instalan debajo de la cubierta de balancines y los 4 tornillos más largos por fuera de la cubierta. La cabeza de los tornillos de la cabeza de cilindros son relativamente más cortas. Cuando apriete o afloje estos tornillos, tenga cuidado de no permitir que la herramienta deslice fuera de la cabeza del tornillo. Apriete todos los tornillos a la primera especificación de torque listada en la literatura de servicio. Comience otra vez en el centro y apriete todos los tornillos en la segunda especificación de torque, siguiendo el mismo patrón. Usando una pistola de impacto, comience otra vez en el centro y apriete todos los tornillos 90 grados adicionales, siguiendo el mismo patrón. Cubre los cojinetes del árbol de levas de válvulas con lubriplate. Instale el árbol de levas de válvulas en la cabeza de cilindros. Instale la placa de retención y los tornillos usando un nuevo aro sello y un nuevo sello de tira de diamante. Apriete los tornillos a especificación. Cubre los cojinetes del árbol de levas de inyectores con lubriplate. Instale el árbol de levas de inyectores. Instale la placa de retención usando un nuevo arosello y un nuevo sello. Apriete los tornillos a especificación. Instale las tapas traseras y sellos de ambos, el árbol de levas de válvulas y el árbol de levas de inyectores. Instale y ajuste los engranes del árbol de levas. Este procedimiento se cubre con más detalle en la sección de extremos de este programa. Instale los inyectores. Este procedimiento se cubre con más detalle en la sección de combustible de este programa. Instale las crucetas. Instale los ensambles de eje de balancín. Ajuste las válvulas e inyectores como se describe en el procedimiento de ajuste del tren de válvulas e inyectores. Complete la instalación instalando la cubierta de engranes superior, cubierta de balancines, manguera de entrada del compresor de aire, SM, módulo del sistema de combustible integrado, conexión de admisión de aire, múltiple de escape, turbocargador, y cualquier otro componente desmontado durante el desensamble. Complete el procedimiento llenando el sistema de refrigerante. Las válvulas, inyectores y frenos del motor deben ajustarse correctamente para que el motor opere eficientemente. Consulte la literatura para el intervalo de servicio para el ajuste del tren de válvulas e inyectores. Comience el procedimiento de ajuste del tren de válvulas e inyectores, desconectando la batería. Desmonte la cubierta de balancines. Apriete todas las mordazas de sujeción del inyector. Afloje todos los tornillos de montaje de los ejes de balancines de válvula. Reapriete los tornillos a especificación usando el método de torque más ángulo.
Afloje todos los tornillos de montaje de los ejes de balancines de inyectores. Reapriete los tornillos a especificación usando el método de torque más ángulo. Esta tabla muestra los balancines de inyector y de válvula que se ajustan de acuerdo a las marcas de sincronización del amortiguador de vibración al alinearse con el indicador en la cubierta de engranes inferior. Quite el respiradero de la cubierta de engranes inferior usando una matraca de 3/4 de pulgada y una extensión. Gire el motor en sentido horario. Continúe girando el motor hasta que la marca A en el amortiguador de vibración se alinee con el indicador en la cubierta de engranes. Revise los balancines de válvulas en el cilindro número 1. Si los balancines pueden moverse fácilmente, el motor está en la posición correcta para ajustar el inyector y las válvulas del cilindro número 1. Si los balancines no pueden moverse fácilmente, gire el motor 360 grados en sentido horario, realineando la marca A en el amortiguador de vibraciones con el indicador en la cubierta de engranes inferior. Verifique que los balancines para el cilindro número 1 puedan moverse fácilmente. Afloje la contratuerca del tornillo de ajuste del inyector del cilindro número 1. Regrese el tornillo de ajuste 1 o 2 vueltas. Apriete el tornillo de ajuste del balancín del inyector a 70 libras/pulgada. Sostenga el tornillo de ajuste del balancín del inyector para evitar que se mueva y apriete la contratuerca del tornillo de ajuste a especificación. Afloje las contratuercas de los balancines de válvulas para el cilindro número 1. Regrese los tornillos de ajuste 1 o 2 vueltas. El juego de la válvula de admisión se ajusta a 14 milésimas de pulgada y el juego de la válvula de escape se ajusta a 27 milésimas de pulgada. Inserte la laina de 14 milésimas entre el cojincillo de la nariz del balancín de admisión y la cruceta. Asegúrese de que la laina está completamente insertada entre el balancín y la cruceta. Apriete el tornillo de ajuste a especificación. Mientras sostiene el tornillo de ajuste para evitar que gire, apriete la contratuerca y ajuste a especificación. Retire la laina del calibrador. Repita el procedimiento usando la laina de 27 milésimas de pulgada para el balancín de escape del cilindro número 1. Gire el motor a la posición de ajuste del freno 1 a 6. Ajuste el balancín del freno número 1. Empuje la parte superior del balancín hacia abajo, de modo que el seguidor haga contacto con el árbol de levas en el círculo base interno. Coloque la laina del calibrador de 1/4 de pulgada del freno del motor, entre la parte inferior del pistón de accionamiento en el freno y la parte superior del perno de la válvula de escape en la cruceta. Afloje la contratuerca del tornillo de ajuste del balancín del freno. Usando una llave Allen, gire en sentido horario hasta que se sienta la resistencia de la laina. Se considera muy apretado si se siente dificultad para sacar la laina y muy flojo si ésta sale fácilmente. Sostenga el tornillo de ajuste en posición y apriete la contratuerca a especificación. La laina del calibrador debe tener una ligera resistencia conforme ésta es retirada. Gire el motor a la siguiente posición de la tabla y continúe hasta ajustar todos los inyectores y válvulas. El seguir la secuencia de la tabla permite ajustar los balancines con un número mínimo de rotaciones del motor.